el método de la burbuja. El método de la burbuja es un método de ordenamiento de vectores, así como ustedes hicieron la semana pasada, pues crearon vectores con n posiciones o que fuera dimensionado de manera dinámica. Bueno, insisto, la primera línea, definir vector como entero, es la que estoy haciendo la definición del arreglo como un arreglo de elementos enteros. La secuencia leer n lo que me va a permitir es dimensionar de manera dinámica y no de manera estática como el ejemplo que les presenté la semana pasada. Y aquí en esta línea pues ya ustedes saben que lo que hago es dimensionar vector como un conjunto de números y todos pues van a tener que ser enteros. Eso es un vector. Ahora, el primer proceso que voy a desarrollar es el de leer. Ese ya ustedes lo hicieron la semana pasada y ya saben que utilizamos un para desde que i es igual a 1 hasta n con paso 1. Voy a imprimir un mensaje. El elemento sería i del arreglo. Y luego abajo leo la variable que estoy utilizando es la variable vector y su elemento i. La burbuja. Método de la burbuja. Lo que estoy persiguiendo es ordenar en algún orden específico el vector. Por comodidad, el ejemplo normalmente se hace de ordenarlo de menor a mayor para que los elementos del vector queden ordenados. El código que he encontrado para demostrárselos es el siguiente. Siempre hacemos uso del para. La variable normalmente, y ustedes ya se dieron cuenta que se ocupa mucho la variable i, el valor inicial va a ser, ponga atención en este, voy a iniciarlo desde 2, no desde 1. Más adelante usted va a notar el porqué. Hasta el valor n, que es mi máximo. Que me hace, la n me hace referencia al número de elementos máximos que puede contener el arreglo. Con paso pues de 1 en 1. Y la secuencia de acciones se establece de la siguiente forma. Entonces vamos a poner si, que eso ya ustedes lo utilizaron, si el elemento vector en su posición i-1, recuerde aquí, nótelo, inicialicé i con el valor de 2, es esta línea. Cuando pongo i-1, estoy haciendo referencia al elemento 1, porque a la i, que empieza en 2, le estoy restando 1, entonces siempre va a ir con el elemento anterior al que me esté dando como resultado i. Es mayor que vector i, o sea, el elemento siguiente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a asignar, voy a ocupar una variable alterna, que esta no la he definido, pero la puedo ir a definir en este momento. La voy a definir auxiliar como entero. Regreso y entonces voy a poner que auxiliar es igual al elemento que está contenido en el vector en la posición i-1. Luego la posición del vector i-1 va a ser igual, va a cambiar porque si se establece que si este sí se cumple, quiere decir entonces que el primer elemento es mayor, por eso es que puede hacerse el cambio. Ahí me faltaba una letra R. Si es igual, luego la posición vector i-1 va a tomar el elemento del vector i. Va a haber un cambio porque ya definimos que era mayor, comprobó, y entonces la posición del vector i va a ser igual a auxiliar. Y en teoría ese bloque completo es el que sirve o es el que es conocido como el método de la burbuja. Todo ese bloque desde el para
hasta el fin para, todo eso que está marcado. Es bastante sencillo, solo que, bueno, supongo yo que ustedes, como están, he notado que ya vienen bien preparados desde bachillerato, supongo yo que ya lo conocían. ¿Y para qué sirve? Pues para ordenar los elementos dentro de un vector. Y lo mismo, esto ya lo vimos la semana anterior, vamos a utilizar un para. Y la que utilizo siempre, pues ustedes enamórense de la letra I. Cuando se trabaja con vectores, esto es un convencionalismo matemático. Como estamos hablando de vectores, los subíndices siempre van a ser por excelencia los valores I, J y K, que son los básicos. Entonces, aquí en este momento, como tenemos un vector unidimensional, entonces nos vamos a quedar con el valor I, porque solo está haciendo referencia en una línea, en un vector lineal, al elemento I. Por eso es que se utiliza ese. Desde que es igual a 1 hasta n, con paso de 1 en 1, ¿qué va a hacer? Pues imprimir el elemento I es vector, I, o vector I. Aparentemente, o de acuerdo a la indicación del programa, el pseudocódigo es correcto, dice, y bastaría con presionar la tecla F9 para verificar si está funcionando de manera adecuada. Vale. De 5 posiciones, que es la primera lectura es n, el elemento 1 del arreglo en cualquier orden, lo voy a poner de mayor a menor, 7, 6, 5, 4, 3, y aparentemente no lo ordenó. El elemento 1 es 6, siempre lo imprimió de la misma forma. O solo ordenó el primer elemento. Si ustedes se fijan, solo hizo la comparación. Ah, bueno, el 7 sí terminó. El 7 sí terminó. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Y aquí lo vamos a poner para que haga el arreglo más veces. Aquí lo voy a dejar así. Voy a poner un para J, el signo de igual. Voy a copiar de aquí. 2 hasta n. Eso quiere decir que va a repetir el mismo proceso dos veces. Con paso 1 hacer. Entonces, como este fin para, lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Fusión. Entonces, lo mismo. Voy a crear 5 elementos dentro del vector. 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Hoy sí el vector queda perfectamente ordenado. Vale, cuando tengo esto, el primer for o el primer para, lo que me hacía es, note algo, empezaba con la letra I, desde que I era igual a 2 hasta el valor n, que es mi límite del tamaño del vector, ¿no? Esta n lo que me indica es el tamaño del vector, entonces desde que vale 2 hasta n, y va a ser un incremental de 1. Esta es la representación para aumentar de 1 en 1. Va, entonces la comparación que hacía era que si el vector en su posición i menos 1, vale, le voy a escribir, voy a borrar este i más para ir escribiendo aquí algunas cosas. ¿Cuánto vale i al inicio? I es igual a 2. Quiere decir que i menos 1 es igual a 1. ¿Sí? Ese es el valor que está aquí. Si vector
y menos 1 es mayor que la posición del vector y, que estamos hablando que era un 2. Entonces, si la posición 1 es mayor que la posición 2, entonces va a realizar un cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? De que la posición 1, piensen en esto, 5 elementos es el ejemplo que yo les puse. Y les había puesto como ejemplo que empezaba en 7, 6, 5, 4, 3. Entonces, ¿qué está haciendo? Está comparando este elemento con este elemento en la primera iteración, ¿sí? Como obviamente 7 y 6 son números que donde 7 es mayor que 6, va a hacer un cambio. Entonces va a ser ahora 6 y 7. Y va a repetir el ciclo. Vuelve al inicio. Pero ahora i ya no vale 2. ¿Cuánto vale ahora i? Ahora i vale 3. ¿Sí? Porque ha aumentado i de 1 en 1. Y cuando compara i menos 1, i menos 1 ya no es 1, sino que es 2. Entonces, ¿qué va a estar comparando en ese segundo momento? Va a estar comparando la posición 3 y la posición 2. O sea, la posición 2 y la posición 3. ¿Sí? Y va a hacer una modificación. ¿Es 6 mayor que 5? Sí. Entonces hace un cambio. Entonces aquí va a poner, lo voy a escribir. No, pero en este momento vale 7, ¿verdad? ¿Es 7 mayor que 5? Sí, entonces vamos a borrar este 7 y lo voy a ubicar en un lugar diferente. Entonces aquí va a quedar 5 y aquí va a quedar 7. ¿Sí? Note algo, que como solo estoy utilizando un for, el 6 me está quedando al inicio del vector, el 5 me está quedando aquí. ¿Qué voy a lograr con la primera iteración? Que este 7 sí pase a formar el último elemento. El 7 sí definitivamente me va a quedar aquí. Pero los demás elementos me van a quedar sin comparación. Entonces me va a quedar aquí 6, 5, 4, 3. Si solo utilizo un for o un para, lo que logro es posicionar el 7 hasta el final. Pero solo es uno de los elementos. Mientras que si hago otro for previo, como se va a repetir primero un for interno y luego el for externo, lo que voy a lograr es que después, en un segundo momento, este se va a comparar con este. Quiere decir que voy a lograr llevar el 6 hasta la posición donde está el 3. Como se va a volver a repetir, voy a lograr que el vector quede ordenado. Por eso es que se necesitan dos for.